Novela y que usted está viendo en estos momentos. Un libro bastante grueso, muy interesante, y le voy a leer parte de lo que dice la contraportada. Al leer Caná, Caballo de Troya 9, el lector llega a una conclusión. Todo lo contado sobre Jesús de Nazaret conviene ponerlo en duda. La verdad, probablemente, fue más intensa e inquietante. Si usted acierta a leer la primera línea de Caná, no será por casualidad. Y atención, sus principios se tambalearán. Esto es lo que dice la contraportada del libro Caballo de Troya 9 de Juan José Benítez, a quien le agradezco que nos acompañe en esta tarde aquí en Punto Cero Televisión. Juanjo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy bien, muy a gusto estar de nuevo en México. Así es, Juanjo, y bueno, pues siempre que estás en la República Mexicana, siempre que nos acompañas aquí en Punto Cero, siempre hay novedades contigo. Sí, y novedades, pero yo no tengo nada que ver. Y bueno, ahora vienes a presentarnos Caballo de Troya número 9. Y último, sí, es el caballo que cierra la saga. 27 años de trabajo, casi 30, 5.300 y pico páginas, muchos viajes, mucha investigación, mucha comprobación, pero bueno, al final se ha terminado la obra. Claro, ya no va a haber uno más. En internet y en algunas redes sociales se aseguraba que Juan José Benítez había asegurado en alguna de sus presentaciones que iba a dar más elementos de esta serie Caballo de Troya en otros libros. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, lo que es la operación Caballo de Troya sí termina, sí ha terminado ahí en el 9, pero sí hay más información sobre Jesús de Nazaret que saldrá en su momento, y tampoco sé cómo ni de qué manera, pero no en Caballo de Troya. La operación concluye ahí. Claro. ¿Y de qué manera concluye, Juanjo? Eso no se lo voy a contar. No se lo puedo contar porque yo creo que le haría un mal servicio al lector, ¿no? Simplemente hay unas páginas cerradas. Yo le pido al lector que sea fuerte, que resista, porque lo que contribuye es un poco a la magia del propio libro, ¿no? Claro, y que nos vamos a poner en este momento aquí a la cámara. Vamos a ver, este es unas páginas que vienen cerradas, como dice Juanjo, y que dice, se recomienda no abrir estas páginas anticipadamente. Así es. Y en estas páginas, ¿qué es lo que podemos encontrar, o las personas que le han dado seguimiento? Aquí lo voy a mostrar a la cámara, Juanjo, para que la gente lo vea. Está completamente cerrado. ¿Y aquí qué es lo que puede encontrar la gente? Bueno, ahí está el final del libro. Está el final de la operación. Pero yo lo he cerrado, repito, con la intencionalidad de mantener la magia del propio lector al leer el libro. No hay otra intencionalidad, nada más. Hombre, yo comprendo que habrá gente que no pueda resistir la tentación y lo abra, pero yo le recomiendo que no lo abra. Sino que siga la lectura tal cual viene, y al último, bueno, pues ya se abran esas páginas. Sí, claro, y ahí pues aparece el final de la operación. Claro. Bueno, entonces, Caballo de Troya se cierra ya con este número 9, pero recuerdo que en anteriores ocasiones, Juanjo, me habías comentado de que iba a salir un libro aparte, dando a conocer todas las fuentes, todas las personas que te habían proporcionado información, todos los lugares que habías visitado para Caballo de Troya. No, lo que voy a hacer, estoy pensando hacerlo, no es seguro tampoco, es dejar ante notario las fuentes más importantes, o la fuente más importante. Pero me lo estoy pensando, solamente es eso. De la misma manera que el final del caballo, de los caballos, el 9, también fue depositado ante notario hace ya unos años. Ahora, Caballo de Troya 9 inicia en México. Sí, comentaba hace un momento contigo que la operación la aventura empieza en México, aparentemente por casualidad, con un programa de Jacobo Zabludowski, estoy hablando de los años 70, y presentando otro libro que se llamaba El enviado, sobre la sábana santa de Turín. Yo ahí recibo una llamada, me traslado al estado de Tabasco, y bueno, ahí empieza toda la aventura. Y justamente el 9 pues termina aquí en México, ¿no? Exactamente. Nuevamente entonces ha cerrado el círculo. Sí, pero además ha sido sin querer. O sea, yo no me he propuesto nada. Se ha cuadrado así.
¿Hay algunos hilos invisibles que te están llevando por ciertos caminos? Sin duda, sin duda. Y los caballos tienen una lectura subterránea, invisible, mágica, maravillosa. En el 9 cuando aparecen números, hay que estar muy atento porque hay un mensaje subterráneo encriptado ahí. Claro, pero que es fácil para que la gente lo pueda entender. Hay que jugar un poco, hay que entretenerse, hay que pensar un poquito y hay que imaginar. Juanjo, son 9 libros. Son pues una infinidad de recorridos que has dado, presentaciones, conferencias, pero en sí, para las personas que quizá en estos momentos, las nuevas generaciones, estén conociendo apenas a JJ Benítez, estén conociendo Caballo de Troya, ¿qué es esto de Caballo de Troya? ¿En qué consiste? ¿Y por qué ha sido uno de los libros más vendidos a nivel mundial? Yo no sé por qué es uno de los libros más vendidos, no lo sé. Pero sí estás consciente de ello. Sí, según la editorial sí, pero las editoriales siempre mienten. Es la historia no ortodoxa de la vida de Jesús de Nazaret, contado por 2 científicos que tienen la capacidad de trasladarse a la época de Jesús. Entonces a mí me fascinó sobre todo la vida de Jesús, es decir, lo que se cuenta en esos libros que no tiene nada que ver con lo que nos han contado, o muy poco que ver con lo que nos han contado las religiones y los evangelios canónicos, etcétera. Eso que se cuenta en este libro, en Los caballos, es desde la infancia, desde el nacimiento hasta el final, hasta la muerte. Lo que pasa es que el libro, el primero empieza con la muerte, y el recorrido es al revés. Okay, muy bien. Y en este recorrido has encontrado y has dado a conocer pues hechos, pasajes que no se conocen. Sí, hay mucha información. Por ejemplo, en el 9 hay una información maravillosa sobre los prodigios, los primeros prodigios que él hace, entre ellos Caná, el agua convertida en vino. Fue mucho más interesante de lo que nos cuentan en el Evangelio, mucho más fascinante. Jesús fue el primer sorprendido. No tuvo nada que ver, él sí tuvo que ver, pero no tuvo nada que ver en la voluntad de hacerlo. Eso está mal, está cambiado en los evangelios, desde mi punto de vista. Hubo mucho más prodigios de los que nadie habla, que fueron espectaculares. Hay otro pasaje muy interesante en el 9, que es la ruptura de la madre, María, con Jesús, porque sus ideas eran diferentes a las de Jesús. Es una de las cosas que la historia nos ha manipulado. Todo el mundo piensa que la madre era una persona muy sumisa a Jesús, etcétera, y no era cierto. La madre era muy inteligente, muy lista, con unas ideas muy claras, y esperaba un libertador político, no lo que Jesús fue realmente. Y ahí empezó la ruptura. Es otro pasaje también muy tenso y que no está en ninguna parte. Claro. De todo esto, desde luego, tienes todos los argumentos, tienes todos los documentos necesarios para ir validando cada una de las cosas que vas poniendo en Caballo de Troya 9 y desde luego en los 8 anteriores. Sí, hay una información fundamental, es en la que yo bebo, en la que me baso, pero tampoco me preocupa demasiado que la gente lo considere ficción. O sea, llega el momento en el que cada uno debe pensar lo que desee. Si piensa que es una novela, fantástico, ¿no? Y yo sé que no es una novela. Para Juan José Benítez esto no es una novela, es algo que es real. Para mí es la vida de Jesús de Nazaret, que probablemente fue. Tampoco puedo estar seguro al 100%. Claro. Y de todo esto, ¿qué te ha dicho la religión católica? ¿Qué te han dicho pues, las personas que se dedican a investigar y estudiar este tipo de información, sobre todo de un personaje que vino a cambiar pues prácticamente nuestra vida, la vida del ser humano, ¿no? Es antes y después, el tiempo corre a partir del nacimiento de Jesús. Pues las últimas noticias de ese tipo del Opus Dei, pues es que me llaman de todo. Consideran que soy un vividor, Satanás, en fin, todo lo que pueda uno imaginar. Y yo entiendo que ellos adopten esa postura, pues porque Caballo de Troya lo que hace es poner en duda su negocio, sus dogmas, su historia ya establecida. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de entender la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús no, creo yo, no fundó nada, no fundó ninguna iglesia de ningún tipo.
Son los seres humanos los que, después de la muerte de Jesús, empieza aquello a hacerse grande, lo jerarquizan y crean lo que todos conocemos, ¿no? Pero Jesús, la intención de Jesús nunca estuvo en fundar absolutamente nada. El mensaje era otro, muy distinto, y su vida fue muy diferente a como nos lo han contado, o bastante diferente. ¿Y por qué consideras entonces que hay una manipulación? ¿Por qué consideras que pues la historia simplemente se cambió cuando nos dices que es sorprendente todo lo que has encontrado sobre la vida de Jesús? Pues bueno, es una tendencia natural del ser humano, trata de manipular las cosas a su favor y en su beneficio, da igual en qué parte de la vida estemos pensando, y los apóstoles, los discípulos, yo creo que entendieron que el mensaje de Jesús no cuajaba entre la sociedad judía de aquel momento, porque las mujeres no eran iguales que los hombres, los esclavos no eran iguales que los libertos y los judíos no eran iguales que los griegos o que los romanos, y eso era lo que pretendía Jesús. Entonces Pedro y los demás se dieron cuenta de que por ahí no vendían, y ahí es donde empezaron a manipular las cosas, y con los años y con los siglos se manipularon las cosas que ya estaban manipuladas. Leas evangelios. Entonces al final es un verdadero desastre. Pero tú has logrado reunir documentos fidedignos. Yo he reunido una historia, y repito, yo no tengo la verdad ni la quiero tener, pero es una historia sobre Jesús de Nazaret que llega al corazón de la gente. ¿Por qué será? Eso es lo único que cuento. Caballo de Troya 9, entonces te finaliza con él, con este último libro que lo vemos aquí. Nuevamente lo voy a mostrar. Es un libro bastante grueso, un libro muy interesante, y un libro donde pues nos invitas a la reflexión de uno de los personajes más importantes de la historia de los humanos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un libro emocionante. La gente que lo lea, tenga la tendencia religiosa que tenga, como si no la tiene, yo creo que va a quedar enganchado, porque son muchas aventuras, muchos dibujos de personajes, situaciones completamente desconocidas, y un Jesús de Nazaret muy cercano. Ahora, al momento que las personas estén leyendo esta novela, al momento que las personas estén imaginando cada uno de los paisajes que vas describiendo, estos personajes que nos acabas de mencionar, deben de pensar entonces que están o estamos frente a un personaje que en vida no supo, o hasta qué punto Juanjo se dio cuenta realmente de esa divinidad que él portaba. Él fue consciente de la divinidad, pero no en el momento de nacer o de cuando era niño, no. Él vivió una vida humana muy intensa, con problemas como todo el mundo, y aproximadamente a los 30 o 31 años, antes de empezar la vida de predicación, él sí asume su divinidad, por fin. Si no, no hubiera podido hacer las cosas que hizo, ni hacer las cosas que él hablaba y que decía, ¿no? Si no eres un hombre Dios, no puedes resucitar a un muerto. Si no eres un hombre Dios, no puedes hacer que aquí haya agua y de repente haya vino, porque va contra todas las leyes de la naturaleza. En fin, tenía una capacidad que no era humana, que era divina, no solamente con sus actos, sino con su pensamiento, su mensaje, y sobre todo, una de las cosas más sorprendentes que a mí me dejó cao en Los caballos es la generosidad de este señor, ¿no? Es decir, la piedad que tenía, la misericordia. Él nunca se enfadaba, jamás. Y tenía un contacto directo con los seres humanos, porque era lo que verdaderamente le importaba. ¿Cuál fue en sí para Juan José Benítez, bueno, pues el objetivo principal de Jesús? Mucho nos dice la Iglesia, mucho nos dicen nuestros abuelos, nuestros padres sobre la divinidad y de lo que vino a ser Jesús, pero para Juanjo, una persona que se ha involucrado mucho en documentos antiguos, mucho ha escrito sobre este personaje, ¿cuál es en sí? Yo creo que él vino a dos cosas fundamentales. Una, a experimentar qué es una encarnación, a experimentar la materia, a experimentar personalmente la limitación de la vida. Eso por un lado. Y segundo lugar, él trae un mensaje de la superioridad, del número uno, para que nos entendamos, ¿no? de Abba, del Dios Padre. Y le dice a la gente, mire usted,
El Jehová o el Yahvé colérico, vengativo, permanentemente enfadado, no es la verdadera imagen. Es otra historia, es un Dios que a usted le imagina y le crea inmortal. Haga lo que haga y diga lo que diga. Por tanto, todos los seres humanos proceden de él. Por tanto, todos los seres humanos son hermanos. Fin del mensaje. ¿Y después qué pasó con ese mensaje? ¿Por qué se desvirtuó? ¿Por qué? ¿O en qué momento se olvidó, mejor dicho? No se olvidó, y de hecho cuando Jesús muere y resucita y aquello empieza a hacerse grande, hay 4 discípulos que no están de acuerdo con Pedro y sus muchachos y se van. Porque Pedro y los demás, y luego Pablo, lo que hacen es construir una iglesia o una religión alrededor de la figura de Jesús, no del mensaje que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque, repito, no vendía. Es decir, Jesús pretendía que todos los seres humanos son iguales o hermanos, más que iguales. Pero los judíos no lo consideraban así. Es decir, un gentil, un griego, un sirio, un africano, no era igual que un judío. Al contrario. Entonces, eso no vendía. Y Pedro y los otros se limitaron a lo que vendía, que era la resurrección, prodigio, maravilla, y la figura humana de Jesús de Nazaret. Pero Jesús nunca pretendió eso. Pretendía una cosa mucho más importante, que era decirle a la gente que confiara, que tuviera esperanza. ¿Sabes? Sobre todo, como tú lo mencionas, una persona que había sido humilde, que ahora sí que en la teoría y en la práctica. Había sido un señor que había trabajado toda su vida en las cosas más increíbles, no solamente carpintero, fue muchas más cosas. Se metió hasta aquí en las letrinas a limpiarlas, fue vendimiador, fue pescador, fue constructor de barcos, fue forjador, fue albañil, fue sembrador de flores, etcétera. Fue muchísimas cosas. Entonces era un tipo que había viajado, que había tenido muchas penalidades, que su padre se había muerto cuando tenía 14 años, que tuvo que sacar adelante a una familia numerosa porque tuvo más hermanos. Y bueno, era un señor que sabía, ¿no? Ahora, Juanjo, su familia, sus amigos, ¿estaban conscientes con quién estaban, con quién trataban, o ellos lo veían simplemente como una persona común y corriente, alguien normal? Esa es una de las historias más interesantes que se narra en Caná, en el 9. La no comprensión de la familia, por un lado, y la no comprensión de los discípulos y de la gente en general. Jesús tuteaba a Dios, al Padre. Jesús animaba que la gente hablara con ese buen Dios. Esto era una blasfemia. Además, la madre consideraba, y los hermanos y los discípulos también, que él iba a ser el rey, iba a ser el jefe de los ejércitos de Israel, iba a llevar como Mesías al pueblo de Israel a lo más alto, y todos trabajarían para Israel. Y Jesús les dijo que no, que esa no era la historia, que él no era el Mesías. Él era otra cosa, pero no un Mesías rompedor de dientes. Y ahí empezó un gran disgusto y un alejamiento entre, sobre todo, la madre y Jesús de Nazaret. Claro. ¿Y después en qué finaliza este episodio? Pues finaliza, como todos sabemos, que no lo comprendieron, que lo odiaron, que los sacerdotes, sobre todo las castas sacerdotales, vieron que su negocio empezaba a tambalearse porque Jesús de Nazaret curaba a la gente gratis. Entonces los sacerdotes supuestamente tenían el don de la curación previo pago, y eso no interesaba. Y además no interesaba ninguna de las cosas que planteaba Jesús, de las que ya hemos hablado como mensaje, ¿no? Los discípulos se sintieron muy defraudados porque asistieron a los prodigios, pero no entendían por qué no se hacía rey de una vez, ¿no? Y se sintieron muy defraudados. De hecho, Judas fue el primero que desertó y dijo, bueno, a mí no me interesa esto, ¿no? Nadie le entendió. Después de la muerte hubo 4 discípulos que sí entendieron y se fueron. Uno se fue a la India, otro se fue a África, el otro murió en Malta, en fin, pero el resto siguió allí, Pedro, etcétera, ¿no? Y se montó lo que conocemos, la estructura de poder. Me llama la atención esa parte donde mencionas que cuando resucitan,
que era el punto como más vendible, ¿no? En ese momento sobre la figura de Jesús. Pero al 2011, Juanjo, ¿realmente una persona puede resucitar? ¿Una persona puede curar enfermedades al momento? ¿Puede ser tantas maravillas que nos han contado de Jesús? ¿O esto forma parte de ese mito que envuelve a este personaje? Para mí era cierto, para mí era verdad, y ese poder nace única y exclusivamente de su divinidad. Es decir, no hay ningún ser humano que haga lo que llegó a hacer Jesús de Nazaret, porque no solamente es lo que te dicen de que curó a los ciegos, que ya es difícil curar a un ciego de nacimiento, pero bueno, paralíticos, etc. Es que yo estoy convencido de que en aquella época también había síndromes de Down, y probablemente pudo curar a más de uno. En el caballo se habla un poquito de esto, pero eso es terrible porque significa hacer una limpieza, entre comillas, de todo el sistema cromosómico humano. Es decir, para cambiarlo, el problema de un Down, que tiene una alteración cromosómica, como sabes, tú tienes que cambiar toda la estructura celular. Eso solo lo puede hacer un dios, o alguien que tenga una tecnología tan extraordinaria y mágica que ni nosotros hoy lo podemos imaginar. Y él lo lograba, y en cuestión de segundos, ¿no? Él lo hace, sí. Incluso yo creo que él tenía una cosa muy interesante que los evangelios nunca lo mencionan, y es que era un hombre tan bondadoso, tan cariñoso hacia los seres humanos, que cuando alguien tenía una dolencia, un problema importante, si se compadecía de esa persona, sin quererlo él se curaba. Es decir, y de hecho Caná es una manifestación en la que Jesús no participa, sino que desea de alguna manera que María, que está llorando para que les ayude con el problema del vino, el otro le dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, le dice a la madre. Y María probablemente se echó a llorar. En ese momento Jesús sintió ternura por su madre y de alguna manera deseó que se cumpliera su deseo. Y alguien, no él, alguien que le podía acompañar constantemente, hizo el prodigio. Por eso digo que es mucho más espectacular de lo que te cuenta Juanito, el evangelista. Así es. Juanjo, ¿cuál era, ahora por el otro lado, en este caso de Dios, tener a su hijo y que estuviera conviviendo con nosotros? O sea, bueno, mira, yo estudiando al personaje central, a Jesús de Nazaret, y pensando mucho sobre esta información, yo creo que Jesús tuvo uno de los gravísimos problemas que tuvo durante su vida de predicación en general, toda su vida, fue transmitirle a la gente su pensamiento. Y la mayor parte de las veces lo que él hace es una aproximación a la verdad. Entonces, yo no creo que fuera el Hijo de Dios. Era un Dios. Pero nuestra comprensión no da más para tratar de entender eso. Y entonces, ¿qué era lo más sencillo? Decir, Abba, Dios es un Padre, que seguramente es verdad, pero no exactamente, y yo soy su enviado, su hijo, que probablemente no es así, pero es una aproximación válida. Entonces, bueno, yo creo que por ahí podría ir la cuestión, ¿no? Él viene a traer un mensaje a la humanidad, de parte de la superioridad, para que nos entendamos, ¿no? Que era muy importante, era un momento terrible de oscuridad, que todavía sigue, la oscuridad en el mundo, pero la gente que descubre la historia de Jesús de Nazaret tiene la posibilidad de tener esperanza, ¿no? Claro. Ahora, Juanjo, ¿has encontrado quizá algunas similitudes o algunas cosas muy distintas entre las diversas personas de varias religiones que han tenido también un mensaje, que afirman mantener una relación directa con Dios? ¿O cuál es la diferencia de Jesús con todos los demás? Bueno, yo creo que hay una diferencia básica, y es que Jesús de Nazaret era un hombre Dios, como hemos dicho antes, ¿no? El resto son avatares, es decir, son enviados, profetas, iluminados, con grandes clarividencias en algún caso, en otras más dudosa la clarividencia, pero ninguno se puede comparar a Jesús de Nazaret,
desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es un hombre